Saludos, mi nombre es Samuel Noé Galeano Pineda, estudiante de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios del Departamento de San Miguel. Continuaremos hablando sobre el pago de las deudas hereditarias y el pago de las deudas testamentarias. En esta ocasión tocaremos algunos aspectos sobre el procedimiento para el pago de las deudas hereditarias. Los herederos, así como se benefician con todos los bienes que el causante tenía, son obligados al pago de las deudas hereditarias. Cuando existe un solo heredero, la satisfacción de esas deudas no ofrece dificultad alguna. Así pues, las reglas dadas por la ley para verificar ese pago suponen la existencia de varios herederos y tienden a establecer claramente las relaciones entre los coherederos entre sí y entre estos y los acreedores relativamente a esas obligaciones. Las deudas hereditarias se dividen de pleno derecho entre los herederos a prorrata de sus cuotas, o sea, que quien ha recibido la mitad de la herencia debe pagar la mitad de las deudas, contrariamente a lo que ocurre con el haber sucesoral, pues este se mantiene en forma indivisa hasta que se verifica la partición. Sin embargo, ello no impide que el testador divida las deudas entre los herederos de diferente modo, ni que por la participación o por convenio de los herederos también se dividan en forma diferente. Pero en tales casos queda al arbitrio de los acreedores ejercer sus acciones como la ley lo ordena, o sea, contra cada heredero por la parte que le corresponde pagar a prorrata, o como lo dispuso el testador. La decisión del partidor y el convenio de los herederos, en su caso, si tienen efecto entre los coherederos, porque los que sufrieren mayor gravamen como resultado de que los acreedores les hayan exigido el pago a prorrata, tienen derecho a ser indemnizados por los otros herederos. El pago a prorrata que establece la ley es sin detrimento de beneficio de inventario, lo que significa que si a un heredero le corresponde pagar un cuarto de la deuda por haber recibido un cuarto de la herencia y el cuarto de deudas excede en valor al cuarto del haber sucesoral que recibió, no está obligado a pagar el exceso si aceptó con beneficio de inventario. Mas dicho pago a prorrata tiene dos excepciones. La primera, cuando el testador deja el usufructo de todos sus bienes o de una parte de ellos a una persona y la nuda propiedad a otra. Como estas dos personas se miran como una sola por disposición de ley, para la distribución de las obligaciones hereditarias está prescrito que es el nudo propietario quien debe pagar las deudas que recayeron sobre la cosa fructuaria, y será contra él solamente que se dirigirán los acreedores, y cuando existe indivisibilidad del pago, como ocurre cuando se ejercitan las acciones hipotecaria y prendaria, casos en los cuales los acreedores se dirigen solo contra el coheredero que posee cosa hipotecaria o empeñada. Y en todos los demás casos que contempla el artículo 1397 del Código Civil. Pero también hay que tomar en cuenta el caso en que la obligación que había contraído el causante es indivisible, ya que entonces, según el artículo 1399 del Código Civil, cada uno de los herederos es obligado a satisfacerla en el todo. Sobre el proceso ejecutivo. El proceso o juicio ejecutivo es un proceso especial, mediante el cual se hace efectivo el cumplimiento de una obligación documentada en un título dotado de autenticidad, que, a diferencia de los procesos de conocimiento, no tiene por objeto la declaración de hechos dudosos o controvertidos, sino simplemente la realización de los que estén esclarecidos por documentos fehacientes, esto es, por títulos que autoricen vehementemente la presunción de que el derecho del actor es legítimo. Por eso, el documento que se presenta ha de ser suficiente y bastarse a sí mismo para que se habilite la tutela judicial ejecutiva. El proceso ejecutivo no es un proceso declarativo ni un trámite de ejecución forzosa,
aunque comparte rasgos de ambas realidades procesales, más bien es un proceso especial, propio en su género. La función del proceso ejecutivo es distinta a la del proceso declarativo. En este se pretende determinar si existe o no el derecho que una parte invoca frente a la otra. Por el contrario, mediante el proceso ejecutivo se intenta hacer efectiva la realización de un derecho cuya existencia consta acreditada a través de un documento que da fe de él. El artículo 458, inciso primero del Código Procesal Civil y Mercantil establece que el proceso ejecutivo puede iniciarse cuando emane de una obligación de pago en dinero, exigible, líquida o liquidable, con vista del documento presentado, con fuerza ejecutiva. El documento que sirve de base al proceso ejecutivo es un título ejecutivo. Los herederos declarados como representantes y continuadores de la personalidad del causante deben responder por las deudas por él heredadas. Pero tratándose de deudas documentadas en títulos ejecutivos, solo responderán por esas deudas si el título ejecutivo se les ha notificado judicialmente. Con ese objetivo se establecen las diligencias de notificación judicial de título a herederos o diligencias de notificación de existencia de título ejecutivo. Estas diligencias se regulan en el artículo 1257 del Código Civil. Los títulos ejecutivos contra el difunto lo serán igualmente contra los herederos, pero los acreedores no podrán entablar o llevar a cabo la ejecución, sino pasados 8 días después de la notificación judicial de sus títulos. En atención al contenido de este precepto legal, las diligencias de notificación judicial de título a herederos constituyen una solemnidad especial y un presupuesto de procesabilidad. Esto es doctrinariamente conocido como el plazo del llanto, los 8 días. Por tanto, como solemnidad, las diligencias revisten de vinculatoriedad al título frente a los herederos y como requisito de procesabilidad, satisfacen un requisito esencial para ejercer la acción ejecutiva. Es importante aclarar que, a pesar que las diligencias de notificación judicial de título a herederos sirven para preparar un proceso ulterior, las mismas no constituyen un tipo de diligencia preliminar de las reguladas en el artículo 255 del Código Procesal Civil y Mercantil, ni se rige estrictamente por las disposiciones establecidas para ellas, no obstante que guarda determinadas características similares, porque si bien es cierto, la notificación judicial del título ejecutivo a los herederos son un requisito de procesabilidad, también es cierto que en el ulterior proceso no necesariamente debe promoverse dentro del plazo de un mes, como sucede con las diligencias preliminares del artículo 255 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando una herencia no ha sido aceptada dentro de los 15 días subsiguientes a la apertura de la sucesión, existan o no herederos, o cuando los aceptantes no comprueban suficientemente su calidad de herederos, puede ser declarada en estado de yacencia. Esto también ocurre cuando los herederos la han repudiado. A petición de cualquiera interesado en reclamar algún derecho contra ella o de oficio, una herencia que no es aceptada está yacente, lo que significa que el proceso de la transmisión está detenido. Pero mientras persiste esta situación de hecho, las personas que tienen derechos de hacer valer contra ella no pueden ejercitarlos, pues la masa de bienes dejada por el causante no es autónoma, necesita de un titular, está unida a una persona y por ello es necesario que tal estado sea declarado judicialmente y que se nombre un curador que administre sus bienes, ejercite las acciones que competían al causante y responda de sus obligaciones
hasta que se presente alguien aceptándola, y así continúe y se complete el proceso de la transmisión, o transcurre el tiempo previsto por la ley para presumir que aquella ya no se verificará. Para declarar yacente una herencia es necesario comprobar la apertura de la sucesión con la certificación de la partida de defunción del causante. El juez competente para ello es el del lugar donde se ha abierto, el del último domicilio que tuvo el causante, funcionario que al hacer la declaración debe publicar edictos como está prescrito para el caso en que la herencia es aceptada judicialmente, y nombrar un curador que represente la sucesión según dice la ley. Cualquiera puede reclamar esta declaratoria de herencia yacente, aunque en la realidad, en la mayoría de las ocasiones, quienes promueven este tipo de diligencias son los acreedores hereditarios. Y esto es lógico, pues son los más interesados en que haya un representante del causante, y de esta manera saber contra quién dirigir sus demandas para el pago de los créditos dejados a su favor por el causante. El hecho de no existir un heredero que represente al causante no debe ser objeto para impedir que los acreedores hereditarios exijan el pago de las deudas hereditarias, pues de lo contrario se repudiaría la herencia con el fin de no pagar a los acreedores quienes antes de la muerte del causante contaban con el patrimonio de éste. Después de haberse declarado la yacente la herencia y nombrado curador, el acreedor hereditario tiene contra quien dirigir la demanda para reclamar el pago de las deudas. Una de las vías es demandar en juicio ejecutivo, con la salvedad que, en el caso de haber heredero de los bienes del causante, se dirige contra éste en su carácter personal y no como heredero universal. En realidad, lo que se sigue es un juicio ejecutivo reclamando una obligación, para lo cual se sigue el procedimiento señalado en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil para el reclamo de deudas, regulados en el artículo 458 y siguientes. Todo portador legítimo de un título que tenga fuerza ejecutiva puede pedir la ejecución contra la persona responsable o sus sucesores o representantes. El juez, reconocida la legitimidad de la persona y la fuerza del instrumento, agregará, desde luego, sin citación contraria, e inmediatamente decretará el embargo de bienes del ejecutado y librará el mandamiento respectivo, aún antes de hacer saber a las partes esta providencia. Si en el embargo recae sobre bienes inmuebles e inscritos o sobre cosas mercantiles o cualesquiera otros bienes o derechos que estén inscritos en el registro de comercio de la propiedad raíz e hipotecas, también podrá mediante oficio que el juez de la causa librará a la oficina del registro respectivo, quien deberá informar al juez de su cumplimiento en el plazo máximo de 10 días, y éste nombrará en el acto a un depositario de los bienes embargados. Como es sabido, la notificación del decreto de embargo hecha al ejecutado equivale al emplazamiento para que éste comparezca a estar a derecho y a contestar la demanda dentro del plazo establecido. A todo esto, el ejecutado, si siendo heredero aceptó con beneficio de inventario, el embargo no afectará más a lo que equivale el valor total de los bienes aceptados en herencia. Mas, si no lo hizo, bajo esa figura responderá ilimitadamente, es decir, hasta con sus propios bienes, aún más allá del beneficio importado por la aceptación de la herencia. En la realidad, como el aceptante no conoce cuán gravada puede estar una herencia, siempre aceptan con dicho beneficio. Embargados los bienes, se abre a prueba por 8 días y vencido dicho término, o si el ejecutado confesare la obligación, se omite dicho término y el juez dentro de 3 días pronunciará sentencia, condenando al demandado o declarando sin lugar la ejecución, según el mérito de las pruebas, si se hubieran producido. En el mismo caso ordenará la subasta y remate de los bienes embargados a la entrega de ellos al ejecutante cuando así proceda. Ejecutoriada la sentencia de remate, el juez ordenará
a petición de parte, la venta de los bienes embargados y mandará se fijen carteles en el lugar del juicio y en el de la situación de dichos bienes. Es así como hemos tocado algunos términos procesales dentro del pago de las deudas hereditarias. Saludos y bendiciones.